Vamos entonces a continuar con el estudio que hemos venido teniendo acerca de la unidad en la iglesia. Los últimos dos estudios le dimos el título de estar juntos no es lo mismo que tener unidad. Y estamos mirando en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6 y dividimos esto en tres porciones, ¿verdad? Dijimos que la primera cuestión que se busca para llegar a la unidad es la santidad, o sea, el apartarse de las situaciones que uno vivía anteriormente. La segunda parte era la transformación, ¿verdad? Donde uno tenía que cambiar algunos aspectos de la vida, de la forma de vivir. Y en este día pues vamos a tratar básicamente lo que es la unidad. Hay unos palabras o unas, digamos, actividades que el Señor muestra en la palabra de lo que quiere decir unidad. Entonces, sabemos que lograr la unidad en la iglesia es difícil, ya que como seres humanos, hermanos, siempre la tendencia nuestra es a buscar el bienestar individual primero. Si yo estoy bien, entonces ya lo demás no me interesa mucho, dirían las personas. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, ya había muchas iglesias en lo que se conocía como el imperio. Y ellos conocían bien la doctrina cristiana y lo predicaban. Entonces, cada 8 días se reunían para tener su servicio de adoración y se proclamaba el evangelio. Y a pesar de que ellos tenían ese conocimiento, digámoslo así, cerquita, fresquito de los apóstoles, todavía compartiendo la palabra, había dificultades. Estuvimos mirando el otro día que algunos empezaron a tener divisiones, diciendo de que no, pues que nosotros somos de Pablo y otros eran de Apolos y otros decir, y así, ¿verdad? Algunas situaciones ocurrían por las presiones externas, porque se juntaban los judíos con los gentiles y eso era una situación, y bueno, hasta Pedro llegó a tener un poquito de roces, ¿verdad? Con Pablo, porque trató en alguna ocasión de, vamos a decir que verse bien delante de los judíos, apartándose en cierto modo de los gentiles, y Pablo le llamó la atención, le dijo, uno tiene que ser sincero, uno no puede estar tratando de alegrar la vista de los demás, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay algunas verdades doctrinales en esa porción, desde los versículos 4 hasta el 6, en Efesios capítulo 4, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Hay algunas verdades doctrinales que nos van a ayudar a comprender cuál es el camino hacia la unidad, o sea, qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios dice cuando se refiere a la unidad. Entonces vamos a leer esa porción, una vez más, Efesios 4, del 1 al 6, teniendo en cuenta que lo que vamos a estudiar son los versículos 4 al 6, ya los otros los estudiamos, solamente para, como dicen por ahí, recordar un poquito. Dice allí entonces, Efesios 4, del 1 al 6, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta ahí estudiamos la semana pasada. Y ahorita lo que dice hoy es un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza, y vuelve a aparecer esa palabra de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces allí nos ayuda a entender cuál es la dimensión o cuál es la cercanía de Dios con la iglesia. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio y nos ayude a entender el mensaje que tiene para nosotros. Padre bendito, en este día, sí, yo te alabo, Señor, te glorifico y te doy gracias por esta palabra. Sí. Te pedimos que a través de ella nos ayude, Señor, a entender el propósito de la unidad perfecta que tú tienes para la iglesia. Sabemos que son estudios extensos, Señor, y que el tiempo requiere de que vayamos
más bien un poquito despacio y miremos lo básico. Pero ayúdanos con esto básico a aprender, Señor, cuál es la voluntad tuya en la iglesia del día de hoy. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces, después de leer, nosotros vemos que Pablo está explicando la obra de Dios. Ahora, Dios, sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es Dios, ¿verdad? La obra de Dios dentro de la iglesia es lo que Pablo está tratando de mostrar allí. Entonces vamos a mirar esas 7 realidades, vamos a decir, esenciales de la unidad. Entonces miramos un poquito de cada uno. Cuando leímos, lo primero que aparece allí es un cuerpo, ¿verdad? Cuando dice un cuerpo, entendemos por la anatomía del hombre que un cuerpo es simplemente una sola unidad. No hay nada fuera del cuerpo que no pertenezca al cuerpo. Nomás lo que está adentro de este, digamos, área es lo que nosotros llamamos como perteneciente al cuerpo. Y sonará como repetitivo, pero yo quiero que entendamos una cosa. La iglesia como cuerpo es la iglesia nomás, no es lo de afuera. Y por eso es que vamos a tratar de mirar un poquito esta expresión que aparece allí, esta verdad doctrinal. Entonces, un cuerpo. Ahí hace referencia a la iglesia como comunidad, o sea, donde están todos teniendo unidad común, ¿sí? Y aunque la iglesia está formada por muchos pueblos, porque aquí, por ejemplo, en el día de hoy, tenemos nacionalidades de México, tenemos nacionalidad de Estados Unidos, tenemos nacionalidad de Colombia, ¿verdad? Tenemos 3 y hay iglesias que tienen más, ¿verdad? Muchas variedades, pueblos diferentes. Entonces, cuando hablamos de la iglesia como cuerpo, aunque venimos de diferentes regiones, de diferentes partes del mundo, nosotros como cuerpo tenemos que tener armonía. Y en esa armonía tenemos que crecer hasta ser uno en la voluntad de Cristo. Entonces cuando la Biblia dice cuerpo, se está refiriendo a todas las personas que componen la iglesia, que son salvos, que han venido a servir, a seguir al Señor. Todas esas personas son formadas en una sola unidad, que se llama cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y todos tenemos que, debe haber allí armonía y haber crecimiento para llegar a la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Cristo, como dice la Biblia, es la cabeza de la iglesia. Y en una ocasión que estuvimos hablando acerca de la cabeza, sabemos que la cabeza, allí está la torre de control de todo el cuerpo. Lo que nosotros pensamos aquí arriba es lo que hace el cuerpo. Hay muchos movimientos que se hacen, por decirlo así, inconscientemente. Pero inconsciente quiere decir que nosotros no nos tenemos que poner a pensar, mano izquierda, muévase, para que se mueva la mano izquierda. No, uno simplemente la mueve. ¿Por qué? Porque ya todo está aquí en una unidad tan especial que no tengo yo que ponerme a hacer un nuevo recuento de las órdenes mentales para que se mueva la mano. La mano ya sabe que tiene que mover. Así debe ser en la iglesia. Que cada quien conoce su misión y haga su misión en obediencia a la cabeza que es Cristo, para que el cuerpo funcione. Amén. Amén. Parece un poquito complicado, pero si uno lo trata de analizar desde ese punto de vista, vamos a entender a qué se refiere el apóstol cuando dice somos un cuerpo. Ahora, los miembros del cuerpo, aunque cumplen funciones distintas, porque no todos hacen lo mismo. Por eso Pablo en cierta ocasión dijo, si la mano le dice, no, pues porque no soy yo, entonces ya no soy del cuerpo, entonces ya no. No, cada cuerpo, cada parte del cuerpo tiene su función. Entonces, aunque todos cumplen funciones diferentes, cada uno tiene su lugar en el cuerpo. Y eso está allí en un pasaje, en el libro de Primera de Corintios. Yo tengo por aquí mis versículos, los vamos a leer. Primera de Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno
Es un solo cuerpo, pero ese solo cuerpo, dice, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también es Cristo. Parece redundancia, pero en realidad lo que está diciendo, son muchos, pero los muchos son uno. Y ese uno están todos atados o unidos a través de Cristo. Amén. Amén. Ahora, entonces cada uno tiene su lugar y el gobierno del cuerpo también está en la cabeza. Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo, además de ser la cabeza, también es el gobierno de la iglesia, entonces la unidad de la iglesia depende de la forma en que el cuerpo, o la iglesia en este caso, se sujete a la voluntad de Cristo, que es la cabeza. Entonces, cuando el Señor Jesús dice orad sin cesar, si la iglesia es obediente al gobierno de la cabeza, entonces ¿qué hace la iglesia? Ora sin cesar. Hace caso a todo lo que dice el gobierno. Entonces, nos damos cuenta que el gobierno está en Cristo. Entonces, cuando ese equilibrio, ¿verdad? Se logre, cuando la obediencia, ¿verdad? Y las funciones de cada miembro en la iglesia empiecen a funcionar de la manera que el cuerpo nuestro funciona, entonces nosotros vamos a vivir en la paz a la que fuimos llamados, porque nosotros fuimos llamados a paz aquí en la iglesia. Por eso en los estudios pasados dijimos que tenemos que vivir en amor juntos. ¿Qué dice Colosenses 3:15? Dice, y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, porque es la paz que viene de Dios. Y por esa paz tiene que gobernar, o sea, dirigir nuestra manera de pensar, para que la agresividad o el egoísmo o la individualidad nuestra no vaya a afectar el comportamiento de cada persona dentro de la iglesia, que es un cuerpo. Porque imagínese usted, si de pronto le da la mano derecha por decir, no, pues ya me voy a rebotar, ya no voy a escuchar, ya no voy a obedecer, entonces la mano se quiere ir por allá y todo el cuerpo por otro lado. Eso no sucede, hermanos. He visto por ahí a personas que tienen algunas situaciones, enfermedades, donde les dan ataques epilépticos y la persona pierde el control del cuerpo. Y entonces esas personas se sacuden y algunos se muerden la lengua y hacen una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está descontrolado. Pero cuando el cuerpo está bajo el control de la cabeza, entonces no van a haber esas manifestaciones. Así en la iglesia. La iglesia no puede tener ninguna epilepsia espiritual. En la iglesia no puede haber eso. No, que es que nos dio epilepsia, entonces por eso los miembros se van para hacer lo que quieren. No, eso no es así, hermano. Porque el gobierno de Cristo es perfecto. Amén. Y la iglesia se tiene que ajustar al gobierno de Cristo. ¿Para qué? Para que sean un cuerpo. La unidad requiere eso, de que entendamos de que Cristo es quien nos gobierna a nosotros. Y si usted entiende eso, entonces podemos vivir en armonía. Y es por eso que dice allí Colosenses, estamos leyendo 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. Dele gracias a Dios que usted fue llamado para ser parte del cuerpo de Cristo y ser guiado por el Señor. Porque los que no tienen la guianza del Señor, déjenme decirle, pasan dificultades. Por ahí en algún versículo vamos a leer que hay gente que no tiene esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que porque hemos puesto nuestra confianza y nuestras vidas en Cristo, Él nos va a guiar hasta el momento en que nos lleve a su presencia. Amén. Entonces eso es lo que dice de un cuerpo. Ahora también habla de un espíritu. El tema del Espíritu Santo era conocido entre los efesios. Ellos ya sabían que el Espíritu Santo era el sello, y a través del Espíritu Santo podían entrar a la presencia de Dios. Usted lo puede leer en Efesios 2:18. Ellos también entendían que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya lo hemos explicado bastante. Eso usted lo puede leer también en Efesios 2:21 y 22. Esos son aspectos individuales del creyente.
Aspectos individuales del creyente es entender que cada uno es templo del Espíritu Santo, pero que cada uno a través del Espíritu Santo pudo venir o llegar a ser parte del cuerpo. Eso es individual. Cada persona fue llamada como individuo a ser parte del cuerpo. Por eso es que entendemos que la salvación es individual. Cuando alguien va a ser salvo, es salvo esa persona. Yo no puedo ser salvo para mí y hacer salvos a mis familiares. Eso no funciona así, porque Dios tiene hijos, no tiene sobrinos y nietos, no. Dios tiene hijos. Entonces, cuando la persona viene como individuo delante del Señor, a través del Espíritu Santo es sellado y es ingresado a ser parte del cuerpo de Cristo, y entonces viene también a ser parte del templo. Por eso el Espíritu Santo, dice la Biblia, mora en los creyentes. Amén. Amén. Entonces, eso es individual. Ahora, en lo que dice el Espíritu en este versículo, entonces ya se va a aplicar a la comunidad, porque estamos hablando, primero hablamos de un cuerpo. Entonces, llevando esa misma línea, entendemos que cuando se dice del Espíritu, está hablando acerca de la comunidad, de todo el cuerpo. Quiere decir que la consistencia, o sea, la unidad, cuando usted mira la consistencia, es qué tan junto o compacto está alguna cosa, ¿verdad? Una masa o un cuerpo. En este momento estamos hablando de la iglesia. Entonces la consistencia o la unidad de la iglesia se logra por la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que primero nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos venir y aceptar el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo, recibirlo en nuestro corazón para ser sellados, venir a ser parte de la iglesia, ser parte del templo del Espíritu Santo, y luego nos une al resto de los creyentes y nos capacita para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, hablar. Normalmente las personas que tienen a Cristo tienen una forma especial de hablar, porque hablan de acuerdo a las palabras que el Espíritu le da que hable. Ahora también para enseñar, o también para orar con conocimiento, porque la Biblia dice que nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu dice intercede por nosotros y nos ayuda a podernos comunicar con el Señor. El Espíritu nos da entendimiento, el Espíritu Santo nos da sabiduría. Hay dos pasajes que pudiéramos mirar acerca de eso. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5, dice que Pablo llegó a dar enseñanza allí a los corintios. Y él no vino a decir, no, es que yo sé esto. No, dijo, voy a hablarles con las palabras que el Señor me dé. Ahí está el versículo 2, 1 Corintios 2:2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, porque Pablo era un maestro de la ley. Y él dijo, yo no quise venir a decir ser muchas cosas, sino que quería decirles que conozco a Cristo, y a Cristo que fue crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con, dice, debilidad y mucho temor y temblor. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo hablé de acuerdo a lo que el Espíritu me dio para hablar. Porque si yo hablara lo que yo quiero hablar, entonces muchos estarían condenados ya, ¿verdad? Pero él dijo, el Espíritu fue el que me ayudó. Por eso dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque muchos milagros el Señor permitió que Pablo hiciera a través pues, de la presencia del Espíritu en su vida. Y dice, para que vuestra fe no fuese fundada, mire, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, nosotros creemos en Dios es por lo que Dios dice, no por lo que dicen los hombres. Amén. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender. El Espíritu Santo nos capacita para comunicar este mensaje. ¡Ay, qué lindo habla el hermano! Tremendo. No, hermanos. Es el Señor que está usando al hermano para comunicar un mensaje. Hay algunos que se apropian de la palabra y empiezan a decir cosas que a ellos les sale del corazón, y entonces uno se da cuenta que las personas se van desviando y todo eso. Pero cuando la gente, como Pablo aquí dice, se dejan llevar por el Espíritu del Señor, entonces es Dios
el que da a la iglesia la instrucción para vivir. También Romanos 8, 26 y 27 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto es cuando nos enseña a orar. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego dice: más el que escudriña los corazones, hablando otra vez del Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, mire, intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad de Dios por las necesidades de su pueblo, en este caso el cuerpo. Entonces cuando encontramos en este pasaje aquí, que dice un espíritu, lo que está resaltando el escritor es la realidad que en la iglesia hay un solo espíritu. No son muchos espíritus, es un solo espíritu. Y ese solo Espíritu de Dios es la fuente y es el distribuidor de las capacidades, vamos a decirlo, pero son los dones, porque Dios, el Espíritu, a través del Espíritu Santo, da los dones a la iglesia, con los cuales entonces permite que la iglesia funcione. Pero no solamente eso, también el Espíritu es la fuente de poder para que todos nosotros podamos seguir creciendo hasta que el Señor regrese por nosotros. Los judíos, cuando vino el tiempo de Pentecostés, recibieron una manifestación del Espíritu. Y los gentiles en la casa de Cornelio, también cuando Pedro fue a visitarle, entonces fueron hechos partes del cuerpo a través de esa manifestación del Espíritu Santo en ellos. Dos formas: primero con los judíos y después con los gentiles. Y a los dos, entonces el Señor les dio la oportunidad de venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Usted lo puede leer en su casa, Hechos 11, del 15 al 18, ahí habla un poquito acerca de eso. Entonces, un cuerpo, un espíritu, pero también dice una esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es la confianza que se tiene de lograr algo que se busca o de que pase algo que se está esperando, algo que se prometió. Entonces, teniendo en cuenta qué es esperanza, recordemos que en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 14, 18 y 21, el escritor les dio las promesas de Dios a la iglesia. Si usted los lee, usted se va a dar cuenta que allí hay promesas especiales de Dios para la iglesia, el cuerpo. El libro de Efesios es un tremendo libro que uno puede aprender muchísimo de qué es lo que Dios quiere para su iglesia. Entonces, allí están las promesas de Dios para la iglesia, lo cual todos creemos y esperamos que esas palabras que están allí en Efesios, capítulo 1, 14, 18 y 21, esperamos se van a cumplir. Eso es esperanza, hermanos. Para los pensadores griegos, en el tiempo antiguo, la esperanza era una ilusión. Ellos no creían que había esperanza. Y ellos pensaban que eso era algo que no existía. Pero después, cuando Cristo resucitó, entonces se abrió una puerta que conducía a algo nuevo. Y ellos se encontraron con una situación a la que tenían que explicar, y algunos se dieron cuenta de que sí había esperanza y otros siguieron allí. Entonces, nosotros ahora tenemos en Cristo una esperanza, porque Él resucitó. Aunque los griegos decían, no hay esperanza, eso es una cuestión que la gente se imagina, hay una esperanza. Ahora, la doctrina de los griegos había penetrado a la iglesia en ese entonces. Se había metido y había algunos creyentes que estaban intranquilos y no sabían si sí había o no había, entonces están confundidos. Entonces, por eso es que en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 13 y 14, el apóstol escribe: ustedes no ignoren, dice allí, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron. No es que están dormidos, están muertos, es lo que quiere decir esa palabra. Entonces, no quiero que ignoren acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros. Mire lo que dice allí, que no tienen esperanza. Entonces hay gente que, a pesar de que se les había presentado
el mensaje de la esperanza, ellos no creían. ¿Por qué? Porque habían vivido en un medio donde no se creía en esas cosas. Ahora, nosotros, por la fe en Cristo, dice allí, nosotros sabemos que Él murió, pero también sabemos que resucitó. Y que porque eso sucedió, entonces creemos que Dios traerá también a los que, otra vez aparece allí, durmieron, pero murieron en Él. O sea, todo aquel, ponle cuidado, todo aquel que muere siendo creyente va a regresar con Cristo. Ahora, los que no murieron con Cristo, allí se van a quedar y va a llegar el momento del juicio, ya eso es otro material para otro estudio, ¿verdad? Lo dejamos para otra ocasión. Pero es interesante, hermanos, ver que la bondad de Dios no se agota. Mientras que la iglesia experimenta la relación mutua, o sea, el estar en comunión, estar unidos en la voluntad de Dios, como dice Romanos 12, 10 al 13, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Miren qué tremendo eso. ¿Será que eso está en la iglesia hoy en día? El amor, el soportarse los unos a... Oye, hermano, si hay gente que ve a otro hermano y como que le dan cosquillas, como que se incomoda, como que le molesta la sola presencia. Eso no debe ser así, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debe haber unidad, aún en lo sentimental, en el aceptar a las personas. ¿Qué es que se ve feo? Que se vea feo, hermano. ¿Qué es que se ve bonito? Que se vea bonito. ¿Qué es que está gordo? Que esté gordo, que esté flaco, que esté como esté. Usted acéptelo. Porque ese hermano o esa hermana, Cristo dio la vida por ellos y los ama de la misma manera que lo ama usted. ¿Quién es usted para venir a causar división a través de sus sentimientos? No. Dice allí bien clarito en el libro de Romanos que estamos leyendo, dice, en cuanto a honra, prefieras en los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. O sea que un día va a llegar el Señor. ¿Va a venir tribulación? Sí, pero sufran la tribulación y estén constantes en la oración. Amén. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad, hermanos. ¿Y cómo es que encuentra uno personas que no les gusta que vayan los hermanos a visitarlos? No, que perezas, que vienen y hablan tanto, vienen y comen tanto. Eso no es de hermano. Vienen y se quieren quedar toda la tarde aquí y me critican y me dicen que hay que orar y hermano, mire, quite ese dibujo. Hermano, usted tiene que aceptar que somos un cuerpo y nos debemos visitar, hermano. No puede haber eso, eso es discriminaciones. Somos hermanos en la iglesia, pero fuera de la iglesia, no. Eso no existe, hermano. Si usted es cristiano en todas partes. ¿Sí o no? Amén. 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 Así es. Y es difícil para algunos, pero bueno. Es no imposible. Así dice la Biblia, hermanos. ¿Verdad? Ok. Entonces, dijimos que hay que haber una relación mutua en la voluntad de Dios, la esperanza de gloria que se hace mayor a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, dentro de nosotros nos vive moviendo, alimentando para tener esa esperanza viva, latente en nosotros. Dice Colosenses 1, 26 al 28, que había un misterio que había estado oculto por siglos, por edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Miren las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Qué bonito ese pasaje, hermano. Qué tremendo. Y nosotros tenemos que seguir anunciando a todo hombre lo que el Señor hizo, enseñándole a todos en toda sabiduría, o sea, los que saben mucho y los que saben poquitos. Hay que enseñarles que Cristo es el Salvador y que a través de Él podemos llegar a tener la esperanza. Amén. La esperanza que trae gozo, que se hace mayor por el poder del Espíritu Santo en nosotros, según dice Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza, mire qué tremendo, Dios es Dios de esperanza, los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. ¿Sí? Qué bonito.
La Biblia nos dice todo eso, hermano. Lo que necesitamos para alimentar nuestro caminar cristiano. Entonces vimos que hay un cuerpo, vimos que hay un espíritu, vimos que hay una esperanza, pero también dice allí que hay un Señor. Cuando Pedro habló aquel mensaje en Pentecostés, al final dijo una frase, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso está en Hechos 2:36. Y ahí después, en el resto de ese capítulo 2, se explica cómo es que los que oyeron se compungieron de corazón, ¿verdad? Y que se arrepintieron, como 3,000 vinieron a los pies de Cristo en aquella ocasión. Tremenda campaña, ¿verdad? 3,000 convertidos. Ahora, en el libro de los Efesios, allí en Efesios experimentaron la predicación del Evangelio acompañados de muchos milagros, milagros que eran notorios a todos, al punto de que venían arrepentidos, hermanos. Y hay una parte en el libro de Hechos que explica que los de Éfeso, en medio de su arrepentimiento, traían libros que ellos usaban de brujería y de cosas así, y los quemaron. Y allí dice la cantidad que valía ese material que ellos usaron. Entonces, cuando vino la predicación a través de Pablo a Éfeso, ellos entendieron y se compungieron también, como dice allá en el libro, cuando Pedro predicó, Pablo vino y predicó, y los gentiles también sintieron eso. Y para ellos no hubo más dudas de que Jesucristo era el Señor. Usted lo puede leer también en Hechos capítulo 19, 17 al 20. Yo no estoy leyendo tantas las porciones bíblicas para no extendernos mucho, pero allí está claro qué fue lo que pasó. Amén. Entonces, ¿qué conclusión podemos decir? Que en la iglesia no puede haber ni la menor idea, ni la menor duda, o el querer pensar que el señorío de Cristo pueda ser compartido con otro. Dios, el Señor Jesús es Señor, Él solo, nadie más. Usted no puede poner a otro santico, a otra santica al lado de Cristo. Cristo solo es el Señor, nadie más. Y eso es lo que aprendieron los efesios. Encontramos un ejemplo de eso en Mateo, cuando el Señor Jesús le estaba enseñando sobre las riquezas. El Señor dice: ninguno puede servir a dos señores. No puede tener dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y esto es hablando del dinero. Entonces por eso dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces no se puede tener dos señores. Solamente Cristo es el Señor. Por eso dice un Señor. Es lo que dice allí el pasaje. Ninguno puede servir a dos señores. Entonces, como dice la afirmación de Pablo, es concluyente en el aspecto del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él y solamente Él es Señor de todos. Ahora, que Cristo sea Señor de la iglesia es vital para que la unidad se mantenga. Si la gente, los que están en la iglesia, entienden que Jesucristo es el Señor, entonces lo van a obedecer como Señor. No van a estar pensando que va a venir otro. No, es Él el que nos dice qué es lo que hay que hacer.